El 16 de junio de 1999 los Lakers firmaron como entrenador jefe a Phil Jackson. ¿Acaso la persona que más presión ejerció para que los Lakers se inclinaran por Jackson fue la primera en visitarlo? Esa persona era Shaquille O'Neal, quien acudía al legendario entrenador de los Bulls apremiado por una urgente necesidad. Las derrotas en playoffs se empezaban a acumular en su palmarés, y estaba decidido a dejar atrás tal estela de fracasos. Para ello ofrecía sus servicios al entrenador más laureado de la década, pero también a un tipo de personalidad peculiar, como O'Neal estaba a punto de descubrir en su primer encuentro con él. Lo que sigue es la lectura de un artículo que Gonzalo Vázquez escribió sobre este primer encuentro. La casa a orillas del lago Flathead simboliza como ninguna otra cosa el espíritu de Jackson. Su eterna ambición por regresar a la naturaleza que lo abrigó en Deer Lodge hasta hacerse hombre. La paz de los espacios abiertos con la que mantenía igual juramento que el indio a su tierra. El verano de 1973, a lomos de una motocicleta y en compañía de June, que pronto sería su esposa, acampó para hacer noche junto a una pequeña propiedad en venta. Era luna llena. Y el lago presentaba una belleza mágica. Supe que había encontrado mi casa. El dinero procedente del bonus por el segundo título con los Knicks fue suficiente. Desde entonces ni un solo verano había faltado a su refugio, del que acabaría haciendo una fortaleza en el corazón de su Montana natal. Estimaba aquel rincón como el más hermoso del mundo. Era un espléndido día de verano. Shaq conocía la existencia del refugio. En la víspera había dado un concierto de rap en Kalispell ante un público entregado. Shaq y Jerome, su inseparable escolta, harían noche en el pueblo con un plan bajo la almohada. Mañana iremos a verle. Sé que está allí. 11 kilómetros de distancia eran una oportuna casualidad. A la mañana se pusieron al volante con un mapa que les dirigía a las inmediaciones del lago Flathead, célebre por su inmensidad y por contar con una de las aguas más transparentes de toda América. Pero su costa era muy extensa y no les fue fácil dar con la residencia de Jackson, una preciosa casa elevada sobre un terreno ajardinado que circundaba una arboleda de imponentes pinos. Llegaron al mediodía. A Jerome no le parecía buena idea presentarse sin avisar. Pero estaba acostumbrado a los repentinos caprichos de Shaq. A menudo su trabajo consistía en que no fueran más allá. Se adentraron con sigilo en el descampado y fue el temblor de las escaleras que daban al porche superior, una balconada con vistas al lago y las montañas, lo que advirtió a June de la inesperada visita. Disculpe habernos presentado sin avisar. Veníamos a ver a Phil. La esposa de Jackson no sabía mucho del deporte que a punto estuvo de robarle a su marido, pero reconoció a Shaq al instante. No te preocupes. Phil anda por ahí con la bici. No tardará mucho en llegar. Pero pasad, por favor. Un amplio salón hacía de recibidor. Presidían la estancia 3 enormes ventanales que iluminaban el interior con la intensidad del mediodía. No estaban solos. Ben acudió a presentarse con una amplia sonrisa, como encantado de estrechar la mano de un hombretón al que conocía de sobra. Dios mío, eres aún más grande que por televisión. Tenía rasgos de su padre. Tendida en el sofá con la pierna escayolada descansaba Chelsea, que solidaria con el reparto se daba más aire a su madre. Sentado en un extremo su novio miraba sorprendido. Vaya, ¿qué te ha ocurrido? Un accidente con la moto. Me rompí el tobillo. Es algo engorroso pero nada grave. Lo que más me fastidia es no poder meterme en el agua. Un primer vistazo impresionó a Shaq con detalles de incuestionable significado. Una enorme biblioteca, de cuyos libros en su mayoría de filosofía zen Shaq no tenía la más remota idea, ocupaba una de las paredes, salpicadas por estanterías que lucían anillos de campeón en pequeñas vitrinas y balones firmados con algún motivo personal. Pero lo que más despuntaba era una hilera de 6 réplicas del trofeo NBA, cuya superficie dorada reflejaba la luz del sol, como resaltando aún más que aquella era la fortaleza de una dinastía. Y su dueño estaba al caer. El calor apretaba. Shaq y Jerome sudaban, y June tuvo un detalle en cuanto vio que su hijo corría a darse un chapuzón. Oye, ¿queréis bañaros? Hace un día espléndido y el agua está estupenda. No hizo falta más. June acudió a por un par de bañadores de su marido. Jerome declinó. Habría aceptado de buen gusto, pero prefería seguir en guardia. No quería que la llegada de Jackson le cogiera inerme en el agua. En cambio, Shaq no tenía el menor reparo. Y en un abrir y cerrar de ojos se había zambullido en el lago. Está fría. Aulló. Todos salieron fuera. Incluso Chelsea se animó a coger las muletas agradeciendo el sol. La casa contaba con un pequeño embarcadero junto al que reposaba una lancha. A un lado Ben señaló a Shaq un trampolín. Venga, anímate.
Y Zack se entusiasmó en el acto. Se encaramó a la plataforma, pegó varios botes y al agua. Una y otra vez. Un salto y luego otro. Y ahora una voltereta. Y luego otra. Y cuando no las completaba y caía patoso de espaldas, todos rompían a reír, lo que enardecía al gigante haciendo restallar más agua al siguiente brinco. Se va a cargar el trampolín, Murmuró la mujer de la casa. El revuelo despertó la curiosidad de embarcaciones próximas, que a prudente distancia se acercaban a la habitualmente serena bahía de los Jackson. Como un chiquillo, Zack se lo estaba pasando en grande. Tuvo incluso tiempo de montar en una moto acuática. A Ben le resultaba muy sencillo divertirle. Desde el agua y de esta guisa advirtió Zack asomar la silueta sobre una bici en lo alto de la vereda que daba acceso a la casa. Curioso por el alboroto, Jackson descendió al embarcadero a paso lento. Phil, tenemos visita. Y entornando los ojos no tardó en descubrir quién había puesto la calma del hogar patas arriba. Vaya, qué sorpresa. Zack lo recibió completamente empapado. Disculpe, entrenador. Ayer tuve un concierto cerca de aquí y decidí venir a verle porque... Jackson le interrumpió. Era como si lo tuviera previsto. Giró la cabeza y señaló a un lado del descampado. ¿Ves ese tronco? Un pino muerto yacía en el terreno cortando el paso. Unos días atrás lo había derribado una tormenta. Muévelo. Zack obedeció. Lo habría hecho igualmente de haberle pedido levantar la casa. Le invadía además la irresistible vanidad de exhibir una demostración de fuerza. Empújalo hacia la orilla. Y mientras el animal, agachado y resoplando, embestía con todas sus fuerzas, Ben, Jerome y el novio de Chelsea salieron en su ayuda, como quien se suma a empujar un coche varado. Entretanto, Jackson había acudido a por una cuerda que hizo atar al tronco anudando el otro extremo a la cornamusa de la lancha, que aseguró con la habilidad del navegante. Monta. Al cabo, entrenador y jugador surcaban las aguas del lago remolcando el árbol hasta ganar más de una milla adentro, distancia suficiente para deshacer el nudo y soltar el lastre. Jackson apenas habló hasta entonces. Zack tenía la impresión de que le había puesto a prueba a la primera ocasión, cosa de la que se convenció cuando de vuelta, Phil rompió el silencio. ¿Cuánto pesas? Se vio desprevenido. No lo sé. En aquel momento Zack acariciaba los 160 kilos. Un volumen del que sentía estar orgulloso. Desde la eliminación a manos de los Spurs, como terapia y desahogo, había fortalecido sus sesiones diarias de gimnasio y la ingesta regulada de creatina. Pero nada que no fueran pesas. En otras palabras, Zack sentía ser una montaña de músculo. Quiero que pierdas mínimo 7 kilos. Cuanto más peses, más van a sufrir tus rodillas. Y quiero que juegues 40 minutos por partido. Su limpia voz de bajo, estar a su lado, o tal vez una firmeza desconocida en un entrenador, le imponían. De acuerdo. Una pausa era sinónimo de un nuevo asalto. Cuando vuelva, lo primero que haré será hablar contigo y con Kobe. Perfecto. Dime, ¿cómo es que no conseguís avanzar en playoffs? Durante la temporada todo parece iros bien. Pero es llegar el mes de mayo y dejáis de funcionar. Eso mismo se había preguntado él desde su llegada a Los Ángeles. No lo sé. No puedo explicarlo. ¿Qué problema tienes con Kobe? La pregunta le cogió otra vez por sorpresa. No tengo ningún problema con Kobe. Jackson sabía cuándo callar. Sabía que el silencio suele empujar. Bueno, no lo sé. Es solo que es joven y que la gente no repite más que eso, que es joven y ya está. Y a mí todo eso me suena a excusa. Efectivamente, Zack no tenía entonces mayor problema con Kobe. Solo que en las malas el jovencito salía indemne en detrimento de él, circunstancia que de veras le había llegado a molestar. Escúchame, tienes que ser paciente con un chico como él. Eso mismo le habían repetido hasta hartarle. Pero en la voz de aquel hombre que parecía hablar entonando salmos sonaba de otra manera. Todo cuanto decía sonaba de manera convincente. Aquel hombre desprendía calma y firmeza a partes iguales. De acuerdo. Si así lo quieres, eso haré. Al llegar al muelle, Jackson fondeó suavemente la embarcación. El resto aguardaba en la terraza y para entonces el aire del paseo había secado al gigante, que sin embargo pidió darse una ducha. Por cortesía, Zack y Jerome no aceptaron la invitación a quedarse. De haberlo hecho con generosidad, ambos habrían sido testigos de una de las puestas de sol más hermosas de Norteamérica. Aunque aquella jornada era, en realidad, todo un amanecer. En apenas 2 párrafos de su biografía 11 anillos, Jackson sobrevuela a prisa este episodio con la única intención de subrayar el carácter pueril del jugador, a quien encontró chapoteando en el agua. Esa era la esencia de Shaq, la diversión. Gracias al espléndido trabajo anterior de Mike Vice y la consulta a otras fuentes, incluido el jugador, lo hemos ampliado aquí con el propósito de revelar, una vez más, la genética diferencia de Jackson con cualquier otro técnico de su era, el impacto decisivo de aquel primer encuentro en el alma más hambrienta de éxitos en la carrera de Stack. Y la bella conclusión mutuamente admitida por ambos de que la fundación de la dinastía angelina, su día número 1,
Tuvo lugar aquel hermoso día de verano sobre las aguas del lago Flathead en la remota Montana. La primera vez que hablé con él, no me pidió que fuera un líder o que cogiera más rebotes. No me habló de baloncesto. Me puso a prueba pidiéndome mover un árbol. El camino hacia mi primer anillo no dio comienzo en un gimnasio ni en el campus de entrenamiento. Lo hizo aquel día en Montana. Supe entonces que aquel tipo me daría un título.